muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y por la gracia de Dios, aquí estamos otra vez con ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. Es Dios realmente el que permite que uno se le prolonguen los días, y cuando somos sus hijos y lo reconocemos como Padre, pues la mejor manera de uno ser agradecidos con Él es buscando su presencia a través de estos estudios que traemos para ustedes. Hoy nos corresponde estudiar la lección del día martes 5 de febrero, titulada la lección El fango de la codicia. Y una vez más lo voy a hacer con mi hermano Joselito Renterilla. Una vez más, buenos días, bienvenido. Gracias, pastor. Buenos días. Le agradezco a Dios porque el estar aquí pues es una bendición para compartir con nuestros hermanos el estudio de hoy. Amén. Vamos a hacer una oración de rodillas, y todo aquel que esté en sus posibilidades de acompañarnos, pues venga con nosotros y pedamos la bendición del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el gran privilegio que nos da hoy, Señor, de poder abrir su palabra. Amén. Pedimos la unción de su Espíritu Santo, Señor, para que en cada párrafo de su palabra, utilizando el método de la lección, podamos, Señor, aprender para nosotros las lecciones que quiere darnos hoy. Así también queremos compartir este estudio con nuestros hermanos, y que a través de todos los medios por los cuales se ha propuesto mandar, todos ellos también sean bendecidos hoy, Señor, por este estudio. Lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el título El fango de la codicia, contestemos la pregunta número 1 que trae la lección hoy. Joselito, ¿qué fue lo que atrajo a Acán al pecado? Veamos Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, pastor. Y la palabra de Dios aquí nos instruye, dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué atrajo el pecado de Acán? Pues su concupiscencia, su codicia lo sedujo, y una vez que lo sedujo, pues eso dio, como decimos en español, dio a luz al pecado, y pues el pecado trajo por luz a la muerte. Interesante cómo el apóstol Santiago nos enseña de que hay que ser cuidadosos cuando nosotros caemos en el pecado. Que seamos cuidadosos en cuanto a quién responsabilizar por eso. Exacto. Nos dice que no vengamos y digamos de que pues Dios nos puso la prueba y pues lamentablemente caímos. No. Dios jamás te va a poner ese tipo de prueba para que caigas en el pecado. El que pone la prueba para caer en el pecado es el diablo. Por eso dice Santiago: no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es el mal, el maligno, el único que te tienta, mi hermano. Dios no tienta a nadie. Mira, Dios permite ciertas circunstancias en tu vida para probar tu fe. Y como el oro te pone en el crisol, al punto de que brilles de manera que su carácter se refleje en ti. Nunca el Señor va a permitir que pases por una prueba con el fin de que tú caigas en el mal. Él va a permitir pruebas con el fin de que el carácter de Él se refleje en tu vida. Exacto. En cambio, Satanás, él te tienta para que caigas en lo malo. Y así
te degrades en tu carácter. Él te tienta para que caigas en lo malo y no reflejes el carácter de Dios. De manera que hay que tener cuidado con aquellas expresiones, como por ejemplo, la verdad es que el Señor me probó con esa mujer. El Señor, pues no sé, permitió de que esa mujer apareciera ahí para probarme, ver si era fiel yo, y pues caí al sentirme atraído hacia ella. O de repente yo pasé por la cantina y como que el Señor permitió que yo pasara por la cantina para ver si realmente yo vencía la tentación de beber o no beber el licor. Cuidado, hermanos, cuidado con esos razonamientos. Esos son razonamientos donde se le está atribuyendo a Dios lo que le corresponde al enemigo, a Satanás. Mira, hermano, el deseo de la mujer, el deseo del licor, el deseo de todas aquellas cosas, drogas y todo eso que dañan tu cuerpo, nunca es puesto ese deseo como prueba que Dios te pone. Eso, dice Santiago, es de tus concupiscencias. Exacto. Es de lo que adentro te mueve y viene a dar a luz al pecado. Nosotros encontramos que lo que le atrajo a Acán al pecado que fue por dentro ya. su misma concupiscencia, su mismo deseo exacerbado por las cosas materiales. Y por lo tanto, bien puesto está el título, hermanos, del fango, de la codicia. Porque ese es un fango, hermanos, en el cual, tristemente, millones han caído y podremos inclusive caer si quitamos la mirada del Señor. Una vez caído en un fango de estos, hermanos, ahí tenemos el resultado de Acán. Hay que tener cuidado cuando uno tiene ese deseo de querer hacer dinero, ese deseo de querer tener más. Hay que tener cuidado, hermanos, porque puede llevarlo a uno hasta quitarle a Dios lo que le corresponde a Él, como decíamos el domingo, los diezmos y las ofrendas. Nos puede llevar inclusive hasta el deseo de querer quitarle hasta a otro lo que le corresponde. Es decir, podemos robar, hermanos. Miren, todo está en nuestro interior. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros pidamos al Señor para que nos limpie de nuestros malos deseos, de los deseos mal enfocados. Y aquí nosotros vamos a ver ya como un poquito más ampliado esto en el don profético, ¿no es cierto? Así es, pastor. También cabe notar aquí que cómo va una cosa con la otra, ¿no? La codicia lleva a la concupiscencia, y una vez que se codicia, entonces si hace tomamos aquello que nos pertenece, es robar, entonces ya es pecado. Y luego del pecado pues ya viene entonces la consecuencia, que es la maldición de la consecuencia. Y así lo pone la palabra de Dios. El párrafo de aquí de la lección para hoy dice: la vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro. Se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de Canaán, Tremendo. de la tierra de Canaán. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común, el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de acá nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Qué cita tan tremenda aquí, pastor. La verdad que el Espíritu de Profecía nos da una visión más clara realmente de esto de la codicia. Y no lo podíamos entender de una manera tan clara como nos lo pone aquí el Espíritu de Profecía, solamente viendo la Escritura. Aunque en la Escritura hay principios y debatibles en cuanto a esto, pero el Espíritu de Profecía nos lo pone aquí de una manera entendible para que no haya ningún desentendido en este pecado de la codicia. Otros pecados dice que se pueden castigar, pero este pecado se toma con mucha liviandad. Y la verdad que sí, pastor, en el asunto de una iglesia, cuando se disciplina a una persona, a uno que cayó en transgresión y que es oprobio y vergüenza para la causa de Dios,
pues muy poco se toma esto en consideración, el asunto de que es la envidia, la codicia, el orgullo, estos pecados tan abiertamente a veces que se ven entre el pueblo de Dios. Es impresionante, la verdad, esta cita, hermanos, que hemos leído aquí, porque creo que somos conscientes de cuántas veces hemos cometido errores en la iglesia, en calidad de dirigentes, cuando como miembros de junta de iglesia nos hemos prestado para evaluar a hermanos o hermanas y hemos aplicado pues manuales hechos por hombres, y en base a esos manuales hemos venido y hemos levantado la mano para borrar o o disciplinar a un miembro de la iglesia. Es triste que nos hayamos prestado, como decía la semana pasada, para disciplinar hermanos que tan solo porque fueron a ir a oír allí a otro predicador que no es de la organización X, o hermanos que a lo mejor pues andan ahí enseñando a los hermanitos pues de que mira, cuida tu cuerpo, mira la carne, eso no es bueno consumirla, o mira, escucha este tema de profecías bíblicas. Es triste, hermanos, que algunas veces como juntas de iglesia se ha mostrado ese fanatismo religioso y aplicado reglamentos disciplinarios a hermanos de esos que estoy refiriéndome. Pero muchos de los que estamos a veces en esas juntas levantando la mano, tenemos este pecado de la codicia. Y como dice aquí el don profético, dice que tristemente, dice, otros pecados se averiguan y se castigan. Pero es bien raro que se censure, dice, a alguien por la violación del 10º mandamiento. Esto es algo muy, hermanos, delicado. Cuando tú vayas a levantar tu mano para borrar o disciplinar a un hermano, hermano, ten cuidado, porque es posible que al que tendrían que borrar o disciplinar serías tú mismo, si albergas la codicia en tu corazón. Mira cómo Dios, según el don profético, cómo Dios va a lo más profundo de nosotros. Hermanos, el pecado de la codicia es desagradable. Esto fue lo que condujo a Acán a la ruina. Y qué triste que hoy se considere con liviandad eso. Pero sí se destaque. No, es que mira, cayó en adulterio y tenemos que limpiar la iglesia. Y por lo tanto vamos a hacerlo. Y yo no estoy diciendo de que se deje pasar el adulterio o la fornicación u otro tipo de pecados. Lo que yo estoy diciendo es cómo también en ese deseo muchas veces de celo por la iglesia, de celo por las cosas de Dios, tengamos el cuidado de no pasar por alto este otro tipo de pecado que puede estar acarreando la ruina en nuestra vida y a la iglesia misma. El Señor ha querido en este día de la lección, en la lección de hoy, lo que el Señor quiere es que vayamos a lo más profundo de nuestra vida, porque es posible que estemos en ese fango. Así es. Y explique, dice, cómo el mal de la codicia es una negación de la fe. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo el mal de la codicia es una negación de la fe? La palabra del Señor, pastor, dice que la fe viene por el oír, por oír y el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios ha dicho en su palabra aquí que no nos dejará, no nos desamparará, y si nosotros cuando estamos en algún problema o dificultad económica, pues tomamos esto que, codiciamos esto que no es nuestro, entonces eso viene a ser una negación de la fe por no creer la palabra de Dios. Exacto. No importa por qué estamos pasando, no importa la dificultad, no importa el problema, la circunstancia, creámosle la palabra de Dios. Dios ha dicho que Él no nos desamparará y nos dejará. Y cuánta gente hoy, pastor, no roba codiciando lo ajeno. Y caen en esto del pecado y por consecuencia pues va a venir la muerte a través de estos pecados acariciados. Entonces, la codicia es una negación de la fe cuando nosotros no le creemos a la palabra de Dios. Hermanos, aferrémonos a la promesa que está aquí, donde el Señor dice, no te desampararé, ni
te dejaré. Hermanos, si nosotros creemos en Dios y en esta promesa, no vamos a andar tras la avaricia, tras la codicia, porque dependeremos y confiaremos en que de todas maneras el Señor va a proveer para nosotros. Yo me quedo admirado de ver cómo algunos hermanos son tan temerosos del Señor y lo que ganan les alcanza y todavía les sobra. Exacto. Yo a veces veo a algunos hermanos, trabajan sus horas que les corresponde, están siempre buscando darle a Dios su lugar, y es interesante ver cómo por la gracia del Señor el dinero les alcanza. No caen en la codicia y la avaricia de decir, bueno, ya terminé mis 8 horas aquí, me voy a hacer otro trabajo para allá, en la iglesia, ahí nos vemos el sábado, yo solo el sábado voy, ¿qué ir al culto entre semana? Me voy a hacer otro trabajo extra. Yo me quedo admirado de ver cómo hermanos son bien cuidadosos de trabajar sus horas, y si hay un servicio, van a la iglesia, porque se aferran a la promesa que dice, no te dejaré, ni te desampararé. Y note lo que dice el 6, pastor. ¿Sí, el 6 qué dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, Amén. Lo que me pueda faltar, lo que sea. Claro. Bueno, hermanos, así nosotros vemos que si la codicia es un mal que niega la fe, hoy es el día de pedir a Dios que nos desarraigue eso de nuestra vida, que nos haga personas de fe, y que, hermanos, con lo que ya el Señor nos ha permitido hacer en el día, o el trabajo que tengamos, hermanos, nosotros podamos salir adelante confiando en que Él no nos va a desamparar. Y hay otra manera, pastor, también cómo podemos aplicar esta cita. Si yo digo que amo a Dios y lo amo por fe, y si yo digo que yo amo a Dios y yo sigo a Dios, pero le robo lo que es de Él, eso es codiciar, y entonces yo estoy faltando a la fe. Exacto. Por eso la palabra de Dios, el versículo comenzaba muy bien, de una manera, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Ujú. ¿Contentos con qué? Con lo que tenéis ahora. Exacto. Porque el que dijo no te... O sea, a veces nosotros debemos conformarnos con lo que el Señor nos da. Seamos como David cuando dijo, Señor, no me des mucho para que no te olvide, y tampoco me des poco para que no te blasfeme. El Señor sabe bien de lo que nosotros carecemos y desconoce nuestros defectos, y el Señor nos da, ojalá fuéramos buenos mayordomos, y que el Señor nos dijera, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es esa promesa bendita que el Señor tiene para los que son fieles. Ojalá que esta lección permita que las iglesias estén llenas entre semana, porque si los hermanos que ya están caminando, valga la redundancia, en los caminos de Dios, hoy en esta lección sin duda el Espíritu Santo les estará hablando y diciéndoles, mira, no seas codicioso, si sabes que hay una cita con el Señor entre semana, allí estarás ante su presencia. Ojalá que no caigamos en el fango, hermanos, de la codicia, al punto de que no podamos salir de allí. Hermanos, el Señor nos está diciendo ahora, no le llames manto babilónico muy bueno a lo que realmente es el fruto de tu codicia. Exacto. Dios nos ayude. ¿Y qué dice el don de profecía acerca más de la codicia? Bueno, y también sabe que, pastor, bueno, disculpe, aquí ya va para mucho, pero podemos aplicarlo de otra manera también. Nosotros a veces hay tiempo que se le debe dedicar a Dios. Y también ahí a veces nosotros, cuando digo lo codiciamos, porque cuando lo tomamos para nosotros mismos. Y por ejemplo, decía un pastor que para él los miércoles eran un momentos muy especiales que nosotros, de nuestros días de la semana, nosotros le debemos corresponder a Dios, el ir a las reuniones, a estar ahí, encontrarnos con el Señor. Eso aquí también nosotros le podemos robar a Dios, porque el Señor es el Dios del tiempo. Amén. Así es. Dice aquí esta lectura del Espíritu de Profecía en la lección del martes, la última parte, dice: la codicia es un mal que se desarrolla gradualmente, ¿no? Va gradualmente, ¿verdad? Acá no albergó la avaricia en su corazón, hasta que ella se hizo hábito en él y le ató en cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel,
pero el pecado embotó su percepción. Cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia, como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Por doquiera se ve su viscosa huella. Crea descontento y disensión en las familias. Despierta en las pobres envidia y odio contra los ricos. E induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de caridad, retención de los diezmos y las primicias entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás. Hay desgraciadamente muchos acanes. Es tremenda cita que acabamos de leer aquí, pastor. La verdad que a veces como pueblo pienso que se nos debería de caer la cara de pena para leer esta escritura. Quiera el Señor que esto nos ayude realmente a meditar en dónde estamos fallando. Definitivamente. Definitivamente, si estuviéramos en la teocracia en la cual Israel, hermanos, se manejó, ¿cuántos hubiéramos ya sido muertos a pedradas? Exacto. Porque aquí está diciendo que hay muchos acanes en el pueblo de Dios, entre los miembros de la iglesia. Y muchos de ellos dice que gozan del respeto y la consideración. Las apariencias, pastor. Exactamente. Interesante que la codicia la pone como dice, como una viscosa huella, por eso le llama el fango de la codicia. El fango es una cosa así todo viscoso, todo aquello que pegajoso. Exacto. Aquí dice la codicia es una viscosa huella. Crea descontento y disensión en las familias y despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos e induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Hermanos, miren, qué terrible mal. los países, exacto, esos pleitos que tienen los países, no es por la misma codicia. No hubieran guerras, hermanos. No hubiera sindicatos. No hubiera opresores tampoco. Si entendiéramos toda la humanidad que este es un pecado que nos tiene prácticamente corroídos a todos. Dios nos ayude. Y hermanos, el Señor nos sane de este mal, amén, nos sane de este pecado, y no tengamos nosotros que ser más Acán en la iglesia. Dios nos libre de seguir nosotros en este fango, y todo deseo exacerbado por el materialismo, hermanos, pidámosle a Dios que nos lo quite. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Como quien dice, confía en mí, dame el primer lugar y lo demás te va a venir por añadidura. Así es. Dios nos ayude y vamos a orar a pedir al Señor que nos libre del fango de la codicia. Vamos aquí a rodearnos nosotros a orar. Amén. Señor, una vez más nos concientizas en cuanto a lo malo que es la codicia, al punto que viene a ser un fango, algo viscoso, algo, Señor, de lo cual, pues, humanamente hablando, se es difícil salir. Pero hoy estamos buscando tu ayuda para suplicarte que tú nos tiendas la mano y nos saques de este fango. Amén. Porque la codicia, Señor, no solo está en los bienes materiales, también está en la mujer del prójimo. También está en todo aquello, Señor, que no es nuestro. De manera que todo aquel deseo que hay en la mente y el corazón para con algo que no es nuestro, o inclusive para ir mucho más allá, aún de lo que podría ser nuestro, al punto que no le demos tiempo a ti. Oh Señor, te pedimos ahora que nos des victoria sobre eso. En este momento, Señor,
rogamos que nos saques de cualquier tipo de codicia en la cual hayamos caído. Cualquier deseo malo, cualquier deseo, Señor, que pueda haber en la mente y el corazón nuestro, pedimos en el nombre de Cristo, sea desarraigado en esta hora. Amén. Y te rogamos que nos ayudes a considerar seriamente este pecado y no transigir con él. Por favor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.